Pero tantas sorpresas como regalos por nuestros 250 años, una noticia mejor que la otra. En este video se hablará sobre el discurso del alcalde de Nueva York por los 250 años de Estados Unidos, el discurso de Trump, la toma del Partido Demócrata por los marxistas, así como los enormes problemas que le están cayendo encima al gobernador de California. O sea, una noticia mejor que la otra, de verdad. No sé ni por dónde empezar. Un golpe terrible para los demócratas, y luego otro más. Uno aún más fuerte. Todavía no se han dado cuenta de que les dieron un golpe en la cabeza con una bolsa llena de polvo. Ni siquiera han entendido que los golpearon en la cabeza. ¿Y qué tan polvorienta estaba la bolsa? Felicito a todos mis conocidos miembros y simpatizantes del partido, el Partido Demócrata de los Estados Unidos de América. Ahora parecen como si les hubieran dado un golpe en la cabeza con una bolsa polvorienta. ¿Por qué? 2 veces. Bueno, ahora déjenme explicar qué fue lo que dije aquí. Hablemos de Newsom. Entonces es increíblemente dulce y al mismo tiempo un pequeño ladrón. Por supuesto también es el favorito de las mujeres y de los cabilderos, aunque en realidad no se sabe quién lo quiere más. Ya hablamos de esto ayer, pero han surgido nuevos y maravillosos detalles, así que voy a repetir algunas cosas, pero con más detalles. En el más alto nivel del gobierno de California se infiltró un topo. Para recopilar información como hipersensible es simplemente miel para mis oídos. Entonces, el topo está ahí para recopilar pruebas sobre posibles actividades delictivas del gobernador de California, Gavin Newsom, y su esposa, Jennifer Sibel Newsom. Bueno, simplemente maravilloso, ¿verdad? Cuando todo esto salió a la luz y se supo que el topo grababa las conversaciones más secretas del círculo cercano del gobernador, los demócratas pasaron al ataque. Porque la mejor defensa es el ataque, acusando al presidente Trump de una cacería de brujas motivada políticamente. O sea, admitieron que son brujas. Cuando en realidad el caso fue iniciado y el topo, como se dice, fue reclutado antes de que Trump se convirtiera en el presidente número 47. En otras palabras, fue la administración de Biden la que estaba persiguiendo a Newsom y lo odiaban tanto, o tal vez más, que los republicanos. Pero los republicanos no quieren a Gavin, simplemente no lo quieren, lo desprecian un poco y no lo quieren. Y los demócratas que compiten con él lo odian. Bueno, exactamente igual que Biden odiaba a su tía segunda, a quien todos ustedes conocen, se llama Nancy Pelosi. Bueno, y ahí tienen una relación lejana, pero la llaman cariñosamente tía segunda, la llaman la tía segunda de Newsom. Les voy a contar una información nueva y maravillosa, es absolutamente impresionante. Y los detalles de lo que sucedía y sigue sucediendo en el campo demócrata, que hoy está desgarrado por el odio hacia los socialistas. Pero no es en absoluto por la razón por la que ustedes no quieren a los socialistas. Ellos no están en contra de los socialistas por esa razón, sino porque les están quitando el poder. Le tenían miedo a Trump, pero resultó que los suyos los están devorando desde dentro. Y entonces los que están acostumbrados a tener el poder sienten que pueden perderlo. Además, también hay escándalos terribles que pueden, pues, cortar cualquier posibilidad de que los demócratas suban al poder y por lo menos se consoliden. Y tal vez incluso avanzar en todas sus ideas sobre ganar dinero en el 26 y 28, pero a eso llegaremos más adelante. Por ahora, hablemos del socialismo rampante, también conocido como marxismo, también como fascismo en los Estados Unidos de América. Ni siquiera podíamos imaginarnos que pronunciaríamos estas palabras: marxismo en Estados Unidos, socialismo en Nueva York, fascismo en Washington. Pero probablemente si uno estuviera picando con el dedo en una computadora durante 1.000.000 de años algún día, como decía uno de los críticos soviéticos, me refiero a críticos literarios, no críticos de la Unión Soviética, se escribiría guerra y paz. Si durante 1.000.000 de años estás picando con el dedo, por supuesto esa es una de las declaraciones más idiotas que he escuchado en mi vida, pero al menos la afirmación de que un reloj descompuesto da la hora correcta 2 veces al día, esa sí está comprobada, yo lo he comprobado muchas veces. A veces es correcto en los días impares, a veces en los días pares, incluso en los años bisiestos. O sea, en otras palabras, sucede 2 veces al día. Y por supuesto no faltará la cereza del pastel. La cereza del pastel vendrá al final, sin falta.
que les mostrará exactamente lo que sucede cuando los socialistas toman una ciudad, un país, una isla, no importa qué, en general. Bueno, aunque sea Sahar, como se llame, ¿verdad? Lo que es 100% seguro, 100% lo que sabemos que sucederá al 100% si los socialistas toman Sahar. Bueno, ya sabes, está bien. Lo sabrán después, si alguien no lo sabe. Entonces, vamos a tratar con los dos lados, de la misma moneda, es decir, Montaña y Newsom. Desde mi punto de vista, son dos caras de la misma moneda barata. Montaña y Newsom. En resumen, ahora pasamos a la historia más maravillosa de nuestro tiempo turbulento, sobre cómo los socialistas audaces irrumpieron en la vanguardia de la política estadounidense. Hace apenas 10 años, los socialistas democráticos de Estados Unidos, conocidos como DSA, ¿verdad? Era una organización que solo conocían los especialistas en la historia de los movimientos de izquierda estadounidenses. Fundada en 1982 por la fusión de dos grupos socialistas, bueno, bastante débiles. Una se llamaba Comité Organizador de Socialistas Democráticos y la otra Nuevo Movimiento Americano. Esta DSA durante décadas seguía siendo como, bueno, un club, sí, con unos cuantos miles de miembros en todo Estados Unidos, sin ningún tipo ni ningún peso en las elecciones. Pero hubo un punto de quiebre, en 2016, porque si siembras durante mucho tiempo en las escuelas, en las universidades, en otras organizaciones donde está la juventud, algo seguramente crecerá, y ese algo resultó ser el fascismo. La campaña presidencial del senador Bernie Sanders, quien por primera vez se declaró abiertamente socialista democrático. Bueno, les recuerdo. Entonces, hay socialistas nacionales, esos son fascistas. Hay socialistas internacionales, esos son comunistas, y estos se llaman a sí mismos socialistas democráticos. Pero como dicen, por más que se esfuercen, no sirven para nada. Para nosotros, absolutamente no sirven. Entonces, bueno, de todos modos, miren a Bernie Sanders siendo un orador brillante, debo admitirlo, un orador realmente brillante. Habla de manera impresionante. O sea, como que no dice nada en realidad, pero luego tienes la sensación de que dijo alguna verdad. Dicen que Trotsky era parecido a él en ese sentido, ¿verdad? Entonces Sanders durante su campaña como que movió a los jóvenes, conmovió a los jóvenes con esas pláticas suyas. Y millones de estadounidenses, ¿no? Sobre todo jóvenes, quisieron participar en eso. En algo así, en algo correcto o justo. No entendimos nada, pero él dice algo muy correcto, porque eso nos daba lo que no ganamos, sino del petróleo. Eso es de alguien más, de quien lo ganó. Pero para nosotros, así termina. Por eso es justo. A esto se sumó, por supuesto, la victoria de Trump en las elecciones de ese mismo año, lo que movilizó al electorado de protesta de la izquierda, en resumen. Entonces la membresía de la DSA creció desde, bueno, había como 6,000 en todo el país. En 2015 y en 2006, bueno, hasta el día de hoy, no recuerdo cuántos eran después, ahora tienen como 100,000 miembros y de esos tienen 199 capítulos en todo el país. 34 comités organizativos o algo así. Y eso es prácticamente por todo Estados Unidos. Creo que 47 de los 50 estados tienen sus organizaciones. Solo en Alaska. Hace demasiado frío para ellos allí. Por eso no hay. Esta organización, la DSA, no está estructurada como un partido común, sino como una red descentralizada. Bueno, como ISIS, ¿sí? Era descentralizada, organizada. Como allá en Irán. ¿Cómo se llama eso? El cuerpo. Sí, que también está organizado bajo el mismo principio. Descentralizada. Los capítulos locales y las corrientes ideológicas internas tienen una autonomía considerable. El capítulo más grande es el de Nueva York. Ahí, según creo, hay 14,000 miembros al menos. Así era en el momento en que eligieron a Mamdani. Le sigue Los Ángeles, naturalmente, unos 5,000 Washington, ahí son 3,000. Ahí, bueno, dentro de la DSA, durante décadas ha habido una disputa entre el ala izquierda que dice hay que romper con el Partido Demócrata y construir una estrategia revolucionaria. Sí, y el ala derecha que dice hay que, entonces, dinamitar el Partido Demócrata desde adentro. Entonces, una especie de política electoral flexible, que es la que ahora empezó a funcionar, porque ellos, por así decirlo, actúan dentro del partido. Justamente esa es la que dio resultados. Entonces, sobre el financiamiento, hubo muchísimas preguntas al respecto. Desde la derecha siempre acusaban a la DSA de estar financiada por grandes capitales y en particular por George Soros.
El conservador y monolítico Centro Instituto Manhattan, en su publicación City Journal, publicó un artículo titulado «La DSA sigue el plan de Soros». Esa es la posición de los críticos, no un hecho comprobado. En general, no hay informes financieros confirmados sobre esto. La verdad, por cierto, debo decir que lo que Soros le da a alguien pasa por 3, 4, 15, 28 manos, por eso es muy difícil de rastrear. Los datos disponibles públicamente muestran una imagen diferente. La DSA describe su crecimiento como resultado de las cuotas de los miembros. Eso lo dicen todos. O sea, no solo ellos, cualquier movimiento dice que no vivimos del dinero de nadie, que no nos financia algún multimillonario. Dicen, nuestros miembros nos dan el dinero. Así que puede que sea verdad, puede que no. En algún lugar a eso le llaman 50 y 50, que sí, que no, que sí, que no. Un ejemplo ilustrativo, por cierto, es la campaña de Milad Quiros en Denver, que con la ayuda de la sucursal local de la DSA reunió a más de 1,000, ¿cuántos eran? Como 6,500, sí, 6,500 voluntarios. 6,500 voluntarios es muchísima gente, señores. Tocaron más de 100,000 puertas e hicieron 500,000 llamadas a los votantes. Este es un modelo clásico de organización de base a nivel local, no una operación financiada desde arriba. Eso no significa que el tema del financiamiento esté cerrado, como pueden imaginar. Quizá los chinos aportan algo, tal vez viene de algún otro lugar, de Irán es muy posible, pero como tienen una estructura con muchas ramas diferentes, no hay ninguna transparencia, cero. Sin embargo, afirmar que están coordinados por algún financiamiento extranjero es bastante difícil. Ahora bien, ¿qué pasó en el año 1926? El año 1926 fue para esta DSA un año de salto cualitativo. Según los datos de principios de julio, los candidatos apoyados por la DSA ganaron en 35 primarias, es decir, las primarias son dentro del partido. ¿Sí? Hubo un total de 150 y en 35 ellos postularon a 150 personas y en 35 obtuvieron la victoria. Entonces, según yo, son 34 derrotas y las demás aún no se han contado. Las victorias clave fueron muy importantes. Aquí está la alcaldesa Zohran Mamdani, alcaldesa de Nueva York. Una tal Milad Quiros, tiene 29 años, ganó en Denver. Esto probablemente sea una de las derrotas más sonadas de un político en funciones. Daria Lisa Ávila, ya les hablé de ella, también es en Nueva York. Esto es para el Congreso. Claire Valdez ganó en las primarias, también en Nueva York. Bueno, y varias victorias locales, registradas en Oregón, California, Arizona, Georgia, ahí, Carolina del Norte, no recuerdo más allá. Bueno, ya sabes, alcaldes en Nueva York, naturalmente, sí. En general, DSA ahora mantiene alrededor de 250 cargos electos. Todavía no es una cantidad enorme, pero es un avance. A nivel local en todo el país, incluye a 96 miembros de consejos municipales y comisiones de condado, y a 8 alcaldes y jefes de condado. De nuevo, no es mucho, pero es muchísimo comparado con lo que había antes. Hace un año, en el Congreso, DSA tenía 2 miembros, Alexandria Ocasio-Cortez y, como se llama, Rashida Tlaib. Tlaib, no Talib, sino Tlaib. Después del ciclo actual, o sea, si todo sale como esperan, habrá 5 personas en el Congreso, y pasar de 2 a 5 es algo serio. Es simbólico que la sección de Nueva York de DSA haya participado en 10 contiendas en este ciclo y haya ganado 9. Prácticamente una toma total de la maquinaria política local en la zona de mayor concentración de miembros. Entienden que prácticamente tomaron el control del Partido Demócrata de Nueva York, por así decirlo. La lógica electoral es esta, entonces tienen atención médica estatal universal, es decir, quítale el dinero a la gente y usa ese dinero para tratar a todos los demás. Vivienda asequible otra vez, es lo mismo, ¿sí? O sea, construir sin importar cuánto cueste, lo importante no es recuperar la inversión, sino simplemente que la gente pueda vivir ahí. Pero obviamente no va a alcanzar para todos, y otra vez terminarán robando a los que sí trabajan. Ahora, aumentar los impuestos a los ricos es algo natural, y esa retórica antisemita, antipolítica, antipalestina, pro-palestina, antisemita, anti-israelí. Santa Francia explica los éxitos de la siguiente manera. Los progresistas y socialistas democráticos ganan en las elecciones porque la gran mayoría de los estadounidenses entiende que el status quo en la política no funciona.
Bueno, eso es una tontería absoluta, 100%, una completa tontería. Los organizadores de DSA enfatizan que votan por las políticas, no por la etiqueta. Se trata más de la política que de la etiqueta, dijo un representante de la empresa Kairos. La coalición electoral establecida, según el Washington Post, está compuesta principalmente por votantes jóvenes y educados, a menudo con un título universitario, unidos en torno a cuestiones materiales concretas. Necesitan que no les suban la renta, necesitan que les paguen la atención médica y que les paguen salarios. No acorde a lo que realmente pueden ganar o recibir, sino tanto como les gustaría para tener, como ellos dicen, una vida normal. O sea, no es una marca ideológica del socialismo, ¿verdad? Es puramente pragmático. Yo quiero que me den, punto. Ese es el lema principal, la conclusión principal que se puede sacar de su victoria. Yo quiero, no me importa de dónde lo saquen, me corresponde, punto. Y lo segundo, como siempre, es ¿por qué él tiene y yo no? Etcétera. Ahora, ¿por qué en realidad el Partido Demócrata resultó ser vulnerable? La vulnerabilidad estructural del Partido Demócrata ante la DSA no es casual, sino que está integrada en la propia arquitectura del sistema bipartidista estadounidense. La DSA no crea su propio partido, como sería en Europa, en Israel, en esos lugares, ¿verdad? En lugar de eso, la organización sistemáticamente gana en las primarias demócratas. No necesita derrotar al establishment del partido en su totalidad. Es suficiente superar a los actores vulnerables o desprevenidos, a los políticos en funciones distrito por distrito. Ahora, la dirigencia del partido solo puede advertir, pero no puede detener el proceso, y un estratega demócrata, como dice alguien como El Motor, por ejemplo, una persona conocida, dicen, necesitamos centristas para ganar a nivel nacional. Es decir, en otras palabras, dentro del partido puedes ganar basándote en que eres, digamos, un demócrata de adelante, de cortar a todos, matar a todos, quitarles todo a todos, tirar a todos, ¿verdad? En cuanto sales con ese lema a las elecciones generales, por eso digo, son cosas internas del partido, ¿verdad? Resulta que nadie quiere votar por ti, excepto tus compañeros de partido más fanáticos. Y ni siquiera todos los fanáticos, solo algunos compañeros de partido. Y él también dijo, creo que algunas de esas posturas con las que salieron estos nuevos socialistas son tan extremas que serán rechazadas cuando salgamos al escenario nacional. Y así será en el año 2028. Simplemente no creen que en 2026 eso tenga algún impacto porque la gente aún no se ha dado cuenta, pero en 2028 ya todos empezarán a entenderlo. Sin embargo, estas advertencias aún no detienen las victorias en las elecciones locales. Ahora, entonces, la concentración local. ¿Y qué te da eso cuando tienes muchos miembros en una zona? Te da la victoria, te da el control. Donde la membresía de la DSA se concentra, bueno, por ejemplo, Nueva York, ¿verdad? La organización de facto toma el control de la infraestructura del partido desde abajo, porque ellos vienen todos, gritan, exigen, se hacen escuchar, y los que están en medio, ellos, unos sí, otros no, algunos sí, otros no, pero estos vienen todos juntos. Por eso estos, tal vez el 5 o 10% superan al resto de los inertes, ese 80 o 90% de los miembros del partido. Pero sus ambiciones, o como decían en Rusia, sus representantes, sí son ambiciosos y tienen la intención de ir más allá. Los líderes del DSS hablan abiertamente sobre una campaña competitiva por la Casa Blanca en 2028 y discuten una ruptura formal en el Partido Demócrata para actuar como un bloque independiente en el Congreso. Por ahora, solo la logística de esa ruptura los detiene. Bueno, les diré de inmediato, Lenin también tuvo una pequeña fracción en esos mismos bolcheviques, los llamados, no recuerdo cuánta gente había, miren cuántos problemas causaron. Ahora, esta parte de la población, la que vota por ellos, es increíblemente antisemita. Es decir, simplemente son ellos lo llaman de otra manera, como anti-israelí, antisionista, cosas así. En realidad, eso es antisemitismo puro. Eso es un hecho documentado. El DSS aprobó oficialmente el movimiento de boicot, es decir, BDS, desinversión y sanciones contra Israel. Ya en 2017 y en el Congreso de 2021, el apoyo a Palestina fue incluido en la primera plataforma política de la organización.
Ellos no apoyan nada ni en África ni en Asia. Vamos a apoyar específicamente a Palestina. Así es, con la lucha palestina contra el apartheid, el colonialismo y la ocupación militar. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible ocupar una parte de tu propio territorio, Israel? Bueno, es posible si simplemente alguien la llama de otra manera, con otro nombre, por ejemplo, Palestina. Se trata, digamos, de decir, ahora imagínense, ¿sí? Que en Nueva York, el Bronx, ocupado, porque no lo llamé Bronx, sino Shmalestina. Y de inmediato resultó que este es el estado de Shmalestina, que está ocupado por Nueva York o por Estados Unidos. El caso de Jamal Bowman. Jamal Bowman, congresista del Bronx, con un buen y sencillo nombre americano, de Westchester, miembro de la DSA, que ganó las primarias contra el congresista proisraelí de muchos años, Eliot Engel. Eso fue en el año 20 y se convirtió en un campo de pruebas para este conflicto. En noviembre del año 21, Bowman viajó a Israel con una delegación de un grupo liberal pro-israelí, se reunió con el primer ministro Naftali Bennett y antes de eso votó a favor de la financiación adicional para el sistema israelí, es decir, la cúpula de hierro. Y de inmediato varias secciones del DSA exigieron su expulsión total de la organización, que lo echaran, pues no sé, ahí embarrarlo en algo, envolverlo, tirarlo, quemarlo, no sé. El Comité Político Nacional del DSA decidió expulsarlo, pero luego, en el último momento, decidió no expulsarlo, pero anunció que no apoyaría la candidatura de Bowman en las elecciones del año 22. Bueno, se asustaron de que él se fuera a otra organización y si no demuestra solidaridad con Palestina, o sea, le dieron una salida como diciendo, no te vamos a expulsar, si demuestras. Y sí, añadieron, de acuerdo con las expectativas que establecimos, o sea, no debes tener tu propia opinión. Basta, nosotros establecimos esto y tú sigue. El vicepresidente del Fondo Educativo DSA, David Dewalt, calificó lo que está pasando como una erosión de las normas democráticas y señaló la falta, digamos, de la posibilidad de expulsarlo. Por otro lado, el grupo de trabajo de DSA sobre Palestina lo declaró directamente. Somos conscientes de la amenaza que Bowman y otros miembros representan para el lobby sionista. ¿Entienden algo? En 2024 Bowman se movió aún más a la izquierda. Bueno, sobre el tema de Israel, empezó a apoyar el BDS, no quiso arruinar la relación con sus compañeros y decidió, bueno, no me importa mi propia opinión, ¿a quién le importa, verdad? Y después del 7 de octubre criticó duramente a Israel, acusándolo de genocidio en Gaza. Todo bien, ¿eh? Eso le costó el apoyo de muchos votantes judíos del distrito y en el verano de 2024 perdió. Naturalmente. George Latimer le ganó por más de 11 puntos y el lobby pro-israelí, incluyendo AIPAC, invirtió una cantidad considerable en la campaña en su contra, señores. Entonces Bowman habló de $20 millones de dinero oscuro. Bueno, está claro que exageró porque en realidad fueron 158, ¿verdad? Además, el dinero no era oscuro, pero él quería explicar su derrota no por su asquerosa posición antisemita, sino simplemente diciendo que había gente mala, ¿verdad? Que decidieron sobornar a los votantes. Resulta que se puede sobornar a los votantes. Qué interesante. El periodismo de derecha y pro-israelí lo formuló de manera tajante. La publicación de Daily Beast, en un artículo sobre la derrota de Bowman, escribió que la DSA hizo todo lo posible para incitar el odio hacia los judíos, convirtiéndolo en una prueba de fuego dentro del movimiento, y describió lo que estaba ocurriendo como odio. Un pogromo lento proveniente de la izquierda radical. Bueno, no hubo pogromo. Tampoco me gusta cuando ese lado grita fascismo, ni me gusta cuando este lado grita pogromo. Y ahora volvamos al día de hoy, el discurso de Mamdani y el contraste con Trump. El 3 de julio, es decir, un día antes del 250 aniversario de Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, pronunció un discurso programático. Desde el edificio del ayuntamiento, sentado en la mesa que, según la leyenda, usó George Washington, rodeado de 10 ciudadanos recién naturalizados con banderas estadounidenses. Entonces, estos mismos ciudadanos, naturalmente cuando corren por las calles, no llevan banderas estadounidenses como vimos, sino que algunos llevan la palestina, otros la mexicana y otros alguna otra. Pero ahí llegaron, les dieron una pequeña bandera estadounidense a cada uno y dicen, oh, esta es la bandera estadounidense, pero la agitaban con sonrisas.
El momento de la intervención, unas horas antes del discurso de Donald Trump en el Monte Rushmore, fue elegido de manera demostrativa, como una especie de contraprogramación directa, como diciendo con esto mismo vamos a darles, ya sabes, como un tren blindado pasando por encima de algo. Mamdani, el mismo ciudadano naturalizado que llegó a Estados Unidos desde Uganda, un buen lugar del que venir a Estados Unidos a la edad de 7 años, nunca mencionó a Trump por su nombre, pero su discurso fue crítico respecto a la política migratoria. Respecto a la política migratoria del gobierno, ¿cuáles fueron las frases clave? Él habló sobre agentes encubiertos que aterrorizan nuestras calles, pero olvidó mencionar que esos agentes están capturando asesinos, violadores, terroristas y demás. Que estos agentes comen comida preparada por nuestros vecinos indocumentados. Ilegal. Entonces, un ilegal es un vecino indocumentado antes de llevarlos en secreto en camionetas sin marcas. Otra vez confundió la URSS. Otra vez confundió la URSS con América. O sea, hay muchas emociones, muchas acusaciones vagas y palabras amargas sobre cómo a su gente, que cruzó la frontera sin permiso, pero la cruzó, ahora la oprimen esos monstruos americanos, según las leyes del país al que tanto soñaban llegar. No son ellos quienes los oprimen, sino ellos, los que llegaron, los que están siendo oprimidos. O sea, el hecho de que millones de personas intenten llegar a América y nadie quiera huir de América, aquí, por supuesto, es una confirmación de que América es horrible. Y todos los demás países de los que la gente huye, pero a los que nadie quiere ir, son muy buenos. Por ejemplo, Uganda, o Somalia, o por ejemplo, Bielorrusia, o por ejemplo, Corea del Norte. Todos ellos son muy buenos, y cuando esas buenas personas violan nuestra ley, y nosotros intentamos castigarlos por eso, entonces nosotros somos muy malos. ¿Entienden algo de esto? O sea, sí, lo entiendo, sí, lo entiendo, pero no quiero ni decir que él, sí, acusó a personas influyentes de que convertirán a América en un escenario de supremacía. Bueno, claro, todos quieren venir aquí y nadie quiere irse de aquí donde la libertad solo está permitida para unos cuantos, entonces, ¿por qué demonios vienen aquí por millones? ¿Te lo puedo decir? Y llamó a la visión de los estadounidenses sobre la inmigración y los inmigrantes superficial, débil y poco original. Es cierto, nuestra visión no es original. No queremos ilegales aquí. Solo queremos aquí a los legales, a quienes ya hemos revisado. Y ni siquiera a todos ellos. El patriotismo, por así decirlo, lo redefinió como el derecho a no estar de acuerdo. O sea, si él no está de acuerdo con el gobierno y se le opone, pues sí hay una ley, pero yo no estoy de acuerdo con esa ley. Eso es patriotismo. Bueno, si no estás de acuerdo, entonces ve y cámbiala. No. ¿Para qué? Simplemente no la vamos a cumplir. Y concluyó con la tesis de que los ideales fundamentales del país son lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a cualquier régimen autoritario, pero solo si los buscamos. ¿Eh? ¿Cómo? El contexto del discurso es revelador. Se pronunció justo después de una serie de victorias de candidatos apoyados por Mamdani. En las primarias de Nueva York, también llamadas primarias, la semana pasada, por cierto, la Corte Suprema confirmó el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Esta decisión en realidad no lo confirmó del todo. Simplemente no permitió que se cambiara sobre la base que proponía Trump y sugirió otro camino para hacerlo. Es decir, al revés. Dijo, se puede, pero de otra manera. Pero de todos modos ellos consideran que esto fue como si Trump recibiera un golpe en la cara. El discurso de Trump en ese mismo día fue de carácter completamente opuesto. El presidente habló sobre el orgullo por la historia del país, advirtió sobre la amenaza comunista, que según él representa un peligro fundamental para los valores constitucionales y el espíritu fundacional de la nación. McCarthy decía lo mismo, todo exactamente igual. Pero nos mintieron sobre él, lo convirtieron en una figura completamente aterradora, ¿verdad? Él decía exactamente lo mismo, decía, muchachos, no dejen que los comunistas tomen este país. Así, los días 3 y 4 de julio de 2026 se convirtieron en el momento de un duelo simbólico y público entre dos visiones de América en su 250 aniversario, de ambos lados con una postura absolutamente inequívoca. Y a nosotros lo que más nos interesa es qué significa esto para noviembre de 2026 y a su vez para noviembre de 2028. La cuestión es que el Partido Demócrata está dividido.
Durante años, los demócratas moderados han temido que el éxito de los candidatos asociados con la DSA, el socialismo, el fascismo, el comunismo, sí. Incluso tuvieron un candidato que eligieron a un candidato que, bueno, tenía algo, digamos, en el pecho, no recuerdo ahora, o en el brazo. Eso probablemente era una calavera, la misma de la división de la CSS, o sea, bueno, de nosotros. Simplemente con ellos uno puede volverse completamente loco. En general, esto puede, como ellos temen, convertirse en una vulnerabilidad en las elecciones generales en distritos competitivos. Alejará a los votantes indecisos y se hará público. De alguna manera afectará la imagen pública del partido de una forma que beneficia a los republicanos. Y yo también lo creo. Estoy totalmente de acuerdo con ellos y me alegra mucho. Lo digo en serio, me alegra mucho. Los republicanos, por su parte, buscan constantemente exhibir las primarias demócratas, usando las victorias de los socialistas como prueba de que todo el partido se ha movido hacia la izquierda, lo cual es cierto. Al contrario, no es que una parte de ellos se haya movido hacia la izquierda. No, ellos no se han movido hacia la izquierda. Y aquellos que sintieron que, por así decirlo, el piso se les movía, empezaron a gritar: nosotros no somos socialistas. Nosotros somos capitalistas. Somos capitalistas. Pero nadie en el Partido Demócrata los escucha. Entonces, esta vez los republicanos tendrán una oportunidad maravillosa de citar esos discursos y mensajes que escribieron o hicieron los elegidos por los demócratas. Entonces, para luchar por el Congreso con jóvenes chacales, los propios líderes de la DSA no ocultan en absoluto que creen en las elecciones intermedias republicanas solo como una etapa. El objetivo está en el horizonte de 2028. Según sus propias palabras, una campaña competitiva por la Casa Blanca. ¿A quién se refieren? Bueno, probablemente a Ocasio-Cortez, quién sabe. ¿A quién más, verdad? Bueno, no a esa, digamos, loquita Rashida, ¿verdad? O sea, no es loquita, está mentalmente desequilibrada. Si esto se quedará como una ambición o se convertirá en realidad, dependerá de si los candidatos del DSA pueden repetir su éxito. Fuera de los bastiones demócratas urbanos, en distritos competitivos en Florida, Wisconsin y otros estados, cuando la organización su organización ya está invirtiendo una cantidad considerable de dinero. Y otra vez dicen que todo eso viene de nuestras cuotas. Pero es difícil de creer, ¿no? ¡Qué malditas cuotas! Alguien les está dando muchísimo dinero. Desde mi punto de vista, eso es absolutamente genial. Quiero ver a un minero. Primero que nada, bueno, ahí está un habitante de Minnesota que vota para que le quiten su dinero y se lo den a inmigrantes ilegales. O quiero ver a un policía en el estado de Wisconsin que vota por abolir la policía. O a un agricultor en el estado de Iowa que quiere que le digan a qué precio debe vender sus productos en el mercado. Y si sube ese precio, si hace algo que no le gusta al gobierno, entonces le confiscan la granja. Y lo echan de su casa. Eso es más o menos la historia, es decir, la explicación de lo que realmente pasará si esos apestosos fascistas toman el poder en nuestro país. Pero es hora de volver a nuestro tema principal. Como quien dice, ya gritamos, nos alegramos, siseamos, fuimos irónicos, fuimos sarcásticos. Pasamos a nuestro favorito de las mujeres y los meseros, nuestro dulce y encantador heredero del negocio de las familias Getty, Pelosi y Newsom. Svetozar, el viejo Gavin. Como ya sabemos ahora, el caso de Gavin Newsom y su otra esposa surgió. Sí, ya sé que no se dice su otra, lo sé, por favor no me escriban eso en los comentarios. Yo quiero decir su otra, suya y su de ellos, y así será. Todo esto surgió antes de que Trump llegara a la Casa Blanca. Entonces el ministerio y la cartera podía decirlo si quería. El Ministerio de Justicia presentó cargos contra Dana Williamson, que era la ex jefa de gabinete de Newsom, el 12 de noviembre de 2025, justo en esa fecha. En noviembre, lo recuerdo. Sí. La acusación incluye 23 cargos, entre ellos cargos notables: conspiración para cometer fraude bancario y electrónico curioso, declaraciones de impuestos falsas y mentirle al FBI. Bueno, claro que se pueden hacer declaraciones falsas, pero no hay que mentirle ni huir del FBI. Según la acusación, desde febrero de 2022 hasta septiembre de 2024, Williamson, junto con sus cómplices, robó alrededor de $225,000 de una cuenta inactiva, por así decirlo, una cuenta preelectoral.
Es decir, la gente dio dinero para las elecciones y en vez de gastarlo o devolverlo o algo así, no sé, sí existen algunas leyes al respecto, pero ellos simplemente se llevaron ese dinero. Los disfrazó bajo condiciones constitucionales. Bueno, intenta hacer eso en tu propio negocio, te van a atrapar. ¿Qué pasaría? Uy, no te irá nada bien. Los fiscales también afirman que ella declaró más de 1.7 millones de dólares. Eso ya es un poco más serio, ¿no? De gastos comerciales ficticios en las declaraciones de impuestos. ¿Y en realidad en qué gastó? ¿Qué reflejó? La chica viajó bien, simplemente viajó, ¿verdad? Ni siquiera digo, no sé, que usaba champán para tirarlo en la bañera y bañarse en él, ¿sí? Como otros idiotas, a los que atraparon, lo hacían. Tal vez ella hizo algo diferente, pero gastar 1.7 millones de dólares en gastos de negocios durante viajes no es poca cosa. Eso es todo. En mayo de 1926, Williamson se declaró culpable de conspiración para cometer fraude bancario electrónico, de presentar una declaración de impuestos falsa y de mentirle al FBI. Eso es algo que se persigue mucho aquí. Por alguna razón, específicamente al FBI no se le puede mentir, a todos los demás sí, pero a ellos no, quién sabe por qué. Todavía no se ha dictado sentencia. La verdad, aún no he comprobado cómo es en la América socialista, tal vez, Dios no lo quiera, se presente la oportunidad de averiguarlo, y entonces resulte que se pueden gastar 1.6 o 1.7 millones de dólares en viajes de negocios. Eso es. Ahora el Departamento de Justicia presentó cargos contra esta Dana. Ella era la jefa de gabinete de Newsom, nada más y nada menos, ¿verdad? 12 de noviembre de 1925, como ya dije. Acusación formal. ¿Y de dónde salió todo esto? ¿De dónde apareció todo esto, verdad? Muy sencillo. Todavía bajo Biden reclutaron a una chica que era una de las integrantes del círculo interno de comunicación, por así decirlo. Allí, y la cabildera se puso un micrófono y estuvo yendo durante año y medio a todas las reuniones, o sea, con ese micrófono. Y Alexis Podesta, así se llamaba. Ella es una influyente de hace mucho tiempo, como ellos la llaman, operadora, cabildera, que ocupó cargos con Newsom y con Jerry Brown, y a quien el mismo Newsom nombró en el Consejo del Fondo Estatal de Seguros. Desde el año 2020 llevaba un micrófono para el FBI empezando, creo, en junio del 24, eso lo dijo el abogado Williamson. Así es, entonces Scott McGregory Scott, él es un ex fiscal federal y algo así. Él mencionó, dijo algo así como que ella sí llevaba el micrófono, pero mi defendida, o sea, la mía, no lo llevaba. Bueno, no lo llevaba. En los documentos judiciales, Podesta aparece como cómplice número 2, o sea, la atraparon bien, pero no le presentaron cargos porque entregó a todos los que pudo. Su abogado notó que ella sí cooperó con la investigación, sí, está cooperando. Una de las conversaciones grabadas está mencionada en el acuerdo de culpabilidad. Wills, o sea, Williamson, registró cómo ella, Williamson y Podesta discutían la estrategia de respuesta a una solicitud bajo la Ley de Transparencia de Documentos Públicos, que tenía que ver con un proceso judicial en California. Y Williamson compartía fácilmente información que era confidencial del Estado y cuya divulgación estaba absolutamente prohibida. Hablaban fácilmente por teléfono sobre este tema con quien fuera, lo contaban. En general no les importaba nada. Firmaban que no iban a divulgar información y de inmediato la divulgaban. Firmaban que no iban a filtrar nada y de inmediato lo filtraban. Y nadie les exige pruebas porque ellos se creen dueños del mundo. Bueno, a veces a alguien un poco. Pero chicos, esto no es un don nadie. Ahora le van a meter ahí, digamos, de 2 a 15 años, le van a meter algo, le van a hacer devolver 2 millones de dólares y demás, pero ellos mismos dicen las cifras, o sea, no van a exigir esas cifras. Devolver tal vez con alguna multa, con intereses, ¿sí? Es una persona seria la que atraparon, ¿entienden? Y no es el primero. Pero primero atrapan a un pez pequeño, lo usan para atrapar a uno mediano, y al pez mediano le dicen, te vamos a bajar la condena de 10 a 2 años, pero ahora delata al siguiente. La magnitud de la investigación resultó ser muy amplia. El otoño pasado, el FBI envió cartas a muchos integrantes del círculo interno y cabilderos de Sacramento, incluyendo, por cierto, a un par de republicanos, quien afirma que nunca tuvo contacto ni con Podesta ni con Williams, y la notificación era para informarles, señores, que durante cierto tiempo interceptamos sus llamadas como parte de la investigación, solo para que estuvieran al tanto. Esta amplitud se explica porque Podesta tenía un micrófono oculto. Todo lo que
No es que ella transmitiera lo que quería, eso era lo que pasaba y eso es lo que el FBI sabía, pero al principio era el FBI de Biden y seguía una dirección determinada. Y luego llegaron los hombres de Trump y ahora ya revisaron, como quien dice, todo lo que se grabó ahí. Oh, qué interesante, eso es. Ella, en realidad, Podesta, era una persona conocida. Tenía contacto con muchas figuras en la clase política de Sacramento y también con los republicanos. Las escuchas de sus llamadas también afectaron a personas que no tenían una conexión directa con ella, pero sin embargo, con quienes hablaban de cosas que no se debían hacer, digamos. Sí, primero hablaban y luego lo hacían. El propio Newsom y su esposa ahora están bajo una investigación separada. El mes pasado Newsom declaró que él y Jennifer, su esposa, son sujetos de una investigación federal. O sea, los atraparon. Todavía no los atraparon, pero ya empezaron a pisarles los talones. Según los medios, los investigadores también están revisando las organizaciones sin fines de lucro relacionadas con la primera dama del Estado. Bueno, disculpen por así decirlo, sí voy a decirlo, voy a expresar mi suposición. Ella es una ladrona, eso es lo que supongo, que ya ha sido criticada por observadores conservadores por donaciones corporativas y posibles conflictos de interés. Ella, por supuesto, no está al nivel de los oligarcas, ya sabes, ucranianos, rusos o, bueno, Hillary Clinton sí, pero todavía no ha llegado a ese nivel, aún no ha alcanzado ese rango. Si creciera un poco más, ya estarían llegando los miles de millones. Newsom acusó públicamente al Departamento de Justicia de la administración Trump de organizar una investigación motivada políticamente en su contra, llamándolo venganza y sugiriendo que lo persiguen por su posible candidatura en las elecciones presidenciales del 28 y la culpa. ¿Cuál culpa? Dice él. En realidad no hay ninguna culpa, simplemente es una calumnia. Y Podesta no tenía ningún micrófono oculto, no. La cronología contradice la versión de Newsom sobre la venganza. Quiero decir, sí, Podesta ya llevaba un micrófono oculto en junio del 24, un año y medio antes. Un año y medio antes del regreso de Trump a la Casa Blanca. Pero él no pudo organizar ese micrófono oculto contra Newsom, sin siquiera suponer todavía que él volvería a ser presidente, ¿verdad? Ok. Ahora, la propia acusación contra Williamson fue anunciada por la administración saliente de Biden a finales del 25, es decir, de nuevo no tiene nada que ver con Trump. Y el informante, las escuchas y las acusaciones iniciales, todo eso surgió antes de cualquier posibilidad de una operación que podría haber organizado Trump. Cualquiera que sea el papel que juegue ahora, en este caso el Departamento de Justicia de Trump, se trata de la continuación de un caso federal ya existente, no de su creación. Bueno, por supuesto, se aferraron a él con uñas y dientes. Los comentaristas y medios republicanos se aferraron a esta historia como prueba de que la versión de Newsom sobre la casa de brujas es cierta. Una vez más, las brujas son los demócratas. En este caso es falsa, señalando específicamente la cronología de la era de Biden. Newsom mantuvo para Podesta un puesto remunerado en el Consejo del Estado, fingiendo que él de ninguna manera le guarda rencor ni se está vengando de ella. Ahí solo recibía $68,000, creo que eso es poca cosa. En un día cambiaban de manos, en un día, en una hora ese dinero cambiaba de manos. Este es un caso real y continuo de corrupción federal, muy oportuno. Muy oportuno. Creo que Trump contuvo mucho a sus fiscales para que no lo sacaran antes de tiempo. Entonces, no tiene nada que ver con nosotros. Voy a poner el micrófono antes de que lleguemos. Bueno, y ahora, señores, es hora de la cereza del pastel. Si hay cereza, entonces hay pastel. Esa es una afirmación casi 100% segura. En el Central Park de Nueva York, por primera vez en más de 10 años, el termómetro superó los 100 grados Fahrenheit. Esos son 38 grados Celsius. Al mismo tiempo, la sensación térmica llegó hasta 112, que son 44 grados. Alrededor de 5,000 habitantes del Bronx se quedaron sin electricidad. La compañía energética Ditch con Edison advirtió sobre el riesgo de cortes de energía durante el pico de demanda en la red. En este contexto, el alcalde de Nueva York, Sahran Mamdani, publicó un mensaje dirigido a los habitantes. Hace calor y la red eléctrica está funcionando al límite para mantenernos frescos. Pongan el aire acondicionado en 78 grados. Esos son 26 grados Celsius, eso es mucho calor. Apaguen las luces y los aparatos que no estén usando. Desconecten de la corriente todo lo que puedan. Él afirmó que la alcaldía está dando el ejemplo.
Supuestamente mantiene la misma temperatura de 78 grados en todos los edificios municipales. Atenúa la luz durante las horas pico de consumo y les pide a los socios privados que hagan lo mismo. La lógica oficial es reducir la carga en la red para evitar apagones masivos y no poner en riesgo la vida de las personas que dependen de los aires acondicionados por razones médicas. La publicación alcanzó 36,5 millones de vistas, pero no porque la gente estuviera buscando consejos para ahorrar energía. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, hizo un comentario sarcástico. Así que eso es lo que querían decir con el calor del colectivismo. Es una referencia a la propia retórica de Mamdani sobre reemplazar el frío y salvaje individualismo con el calor del colectivismo. Eso lo dijo Mamdani. Ahora la gobernadora de Kansas, Sarah Jacobi, una persona con sentido del humor, escribió: resulta que el socialismo no es gratis en absoluto. Vivek Ramaswamy, lo recuerdan, ¿verdad? Lo llamó "así es como se ve el socialismo", y propuso una alternativa: perforación, fracking, carbón, nuclear. Y David Portnoy escribió: 78 grados, bienvenidos al comunismo, disfruten. Pero el verdadero golpe no vino de los críticos, sino de los periodistas. El periódico New York Post llegaron con un termómetro infrarrojo a un montón de oficinas del ayuntamiento. Revisaron 20 lugares, en al menos 15 la temperatura era mucho menor que 78 grados, sobre los que Mamdani decía que nosotros también sufrimos. Di la orden, bueno, y cosas así. Cuanto menos, quizá un grado, ¿verdad? La rotonda del ayuntamiento marcó no 78 sino 64 grados, esos son 18 Celsius. O sea, está fresco. El cuarto de la oficina de prensa en el primer piso ya está a 62 grados. Aún más fresco. El récord lo tiene el aire acondicionado en la cabina de radio de la oficina de prensa, 54 grados. O sea, son 12 grados Celsius. Es prácticamente una helada, carajo. Como en un refrigerador. Y justo ese día, en Central Park, la temperatura superó los 100 grados Fahrenheit. Y miles de habitantes del Bronx estaban completamente sin electricidad. Esta historia se convirtió en un ejemplo clásico, un llamado a hacer sacrificios por el bien común. ¿Y quién es el que hace el llamado? Aquellos que en ese momento están cómodamente instalados. La retórica que suele causar la mayor irritación en el público, independientemente de sus opiniones políticas. Recuerden a nuestro, ya saben, no lo mencionen por su nombre, Peresnov, Gavin Newsom, quien pronunció un discurso de media hora que se transmitió por toda América, diciendo que el deber cívico era quedarse en casa, no ir a restaurantes. Bueno, si ya salieron a algún lugar es necesario. Entonces, en pareja, en grupo de 3, no hablen con nadie más, usen cubrebocas, se lo quitan, ponen un pedazo de comida en la boca, se vuelven a poner el cubrebocas y mastiquen. Exactamente media hora después de pronunciar este discurso, lo encontraron, lo vieron los periodistas y lo grabaron con varias cámaras. 12 personas en el restaurante, un restaurante lujoso donde cada platillo cuesta entre $300 y $350, como quien dice. Ninguno de ellos lleva mascarilla, todos están hablando, riendo, abrazándose, conversando, ahí, no sé, hasta se besan y cosas por el estilo. O Nancy Pelosi. Bueno, en realidad ella no es su tía, pero así le dicen, su tía segunda. Ella hacía lo mismo, lo pedía, y luego resulta que la encontraron en un salón de belleza al que fue. En cuanto entró, se quitó la mascarilla, la guardó en algún lugar y pasó ahí unas 2 horas y media. Había mucha gente, todos sin mascarilla, todos alrededor. Así es, sí. Todo igual. Así que entonces, esto es lo que más irrita. ¿Y recuerdan el viejo chiste del que hablé? Estoy seguro de que lo recuerdan, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si construyéramos el socialismo en el desierto del Sahara? La respuesta sigue vigente. Muy pronto en el Sahara habrá escasez de arena. La lógica es simple y universal para cualquier economía planificada. No importa cuán rica en recursos sea la región. Si la distribución no la maneja el mercado, sino un plan centralizado, la escasez aparece incluso donde teóricamente hay recursos infinitos. Porque así es como funciona el socialismo. En Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte y en todos los demás lugares del mundo donde se practica.
Y queremos eso en Nueva York, lo queremos en Washington, en Los Ángeles, en todo el territorio. Queremos Venezuela, al diablo con Estados Unidos, es el modelo clásico. No se trata de la disponibilidad de recursos, sino del sistema de incentivos. El socialismo sabe cómo crear escasez, incluso donde aparentemente la escasez simplemente parece imposible. Bueno, Venezuela es el mismo caso, ¿no? Esa es nuestra cereza en el pastel. Con esto vamos a despedirnos, damas y caballeros, hasta los siguientes eventos terriblemente interesantes. Y antes de eso, si quieren entender un poco más a fondo por qué el socialismo hace eso y por qué el capitalismo hace exactamente lo contrario, ¿verdad? Entonces tengo un segundo canal que se llama Hoja de Ruta hacia la Libertad. Suscríbanse, entren. Además en ese mismo, ¿cómo se llama? Telegram, ¿verdad? Hice un canal que se llama igual que este canal, o sea, Leon Weinstein US, Weinstein US. Entren, suscríbanse. Ahí digo varias cosas. Bueno, ahora justo fue largo, extenso. ¿Cuánto fue? Unos 35 minutos creo. O tal vez hasta 40 minutos duró la charla. Pero ahí también hay cosas cortitas que cuando se me ocurren las pongo ahí. Eso es todo. Con esto me despido y otra vez que tengan una celebración increíble. ¡Feliz Día de la Independencia Absoluta para ustedes!